Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes adoran, las series turcas. Pero no cualquier serie, sino las que nos van a hacer llorar a mares y también reír a carcajadas. En este vídeo vamos a echar un vistazo a algunas de las series turcas que se espera que exploten en 2025 y que prometen una montaña rusa de emociones. Desde romances prohibidos hasta dramas familiares desgarradores, pasando por intrigas palaciegas y giros argumentales inesperados, lo tenemos todo cubierto. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, así que seguro que encuentras algo que te guste. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerte por aquí. Ahora sí, vamos a empezar con este viaje emocional por Turquía en 2025. Prepárense porque vamos a necesitar pañuelos. La primera serie de la que quiero hablar se llama, por ahora, Herencia de la Llama. Ya desde el título podemos intuir que habrá secretos familiares, quizás un negocio turbio o incluso un amor del pasado que vuelve para complicar la vida de nuestros protagonistas. La historia gira en torno a dos hermanos, Deniz y Aras, que después de la muerte inesperada de su padre, descubren una serie de cartas que revelan un oscuro secreto familiar. A partir de ahí, sus vidas dan un giro de 180 grados. Deniz, el hermano mayor, es un empresario exitoso y aparentemente feliz, mientras que Aras, el menor, es un espíritu libre que siempre ha vivido a la sombra de su hermano. El secreto que descubren les obligará a enfrentarse a su pasado, a sus miedos y a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Además, una joven abogada llamada Elif se cruza en su camino, y su llegada complicará aún más las cosas, ya que ambos hermanos se enamorarán de ella, creando un triángulo amoroso que pondrá a prueba su relación. Lo que más me llama la atención de esta serie es la complejidad de los personajes. Ninguno es completamente bueno ni completamente malo. Todos tienen sus virtudes y sus defectos, y sus acciones están motivadas por sus propias experiencias y traumas. Además, la ambientación es preciosa. Se rumorea que la serie se rodará en Capadocia, con esos paisajes increíbles que parecen sacados de un cuento de hadas. Ya me imagino las escenas románticas con globos aerostáticos al amanecer. Sin duda, Herencia de la Llama promete ser una serie llena de drama, romance y suspense que nos mantendrá enganchados desde el primer episodio. La siguiente serie que tengo en mi lista es algo completamente diferente. Se titula Los Jardines Prohibidos, y es un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano. Sí, ya sé que hemos visto muchas series de este tipo, pero esta tiene un toque diferente. La historia se centra en una joven esclava llamada Ayşe que es llevada al harén del sultán. Ayşe es una mujer inteligente, valiente y decidida que no se resigna a su destino. Ella sueña con la libertad y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguirla. Dentro del harén, Ayşe se encuentra con un mundo lleno de intrigas, rivalidades y secretos. Tiene que aprender a sobrevivir en un entorno hostil donde la lealtad es un bien escaso. Pero también encuentra amistad y amor en los lugares más inesperados. La serie explora temas como el poder, la ambición, la injusticia y la lucha por la libertad. Lo que me parece más interesante de Los Jardines Prohibidos es que no se centra únicamente en la vida de Ayşe, sino que también nos muestra la perspectiva de otros personajes, como el propio sultán, sus esposas, sus consejeros y los eunucos del harén. Esto nos permite tener una visión más completa y matizada de la vida en el Imperio Otomano. Además, la serie cuenta con una producción impecable, con una ambientación lujosa, vestuario espectacular y una banda sonora que te transporta a otra época. Si eres fan de las series históricas, esta no te la puedes perder. Cambiando de tercio completamente, ahora quiero hablar de una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas. Se llama Malentendido en el Bósforo, y la historia gira en torno a dos personas muy diferentes que se ven obligadas a trabajar juntas. El protagonista es Demir, un arquitecto exitoso y perfeccionista que regresa a Estambul después de vivir muchos años en el extranjero. Su objetivo es modernizar un antiguo hotel familiar que está en ruinas. La protagonista es Leila, una joven diseñadora de interiores creativa y apasionada que trabaja en el hotel. Demir y Leila chocan desde el principio. Él es un hombre de negocios serio y calculador, mientras que ella es una soñadora impulsiva y caótica.
Sin embargo, a medida que trabajan juntos, empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. La química entre ellos es innegable y pronto se ven envueltos en un romance inesperado. Lo que más me gusta de Malentendido en el Bósforo es que es una serie fresca, divertida y optimista. Los diálogos son ingeniosos, los personajes son entrañables y la trama es ligera y entretenida. Es la serie perfecta para desconectar después de un día largo y disfrutar de un buen rato. Además, la ambientación en Estambul es preciosa, con vistas espectaculares del Bósforo y rincones llenos de encanto. Si te gustan las comedias románticas con un toque turco, esta es tu serie. Finalmente quiero mencionar una serie que se rumorea que será un thriller psicológico de alto impacto. Se llama Las sombras de Anatolia, y la historia se centra en un inspector de policía atormentado por su pasado que es enviado a un pequeño pueblo en Anatolia para investigar una serie de extrañas desapariciones. A medida que profundiza en la investigación, descubre una red de secretos oscuros y mentiras que involucran a los habitantes del pueblo. La atmósfera es opresiva y misteriosa, y la tensión aumenta a medida que el inspector se acerca a la verdad. La serie explora temas como la culpa, la redención, la locura y los límites de la moralidad. Lo que me atrae de Las sombras de Anatolia es que es una serie que te hace pensar. No es un simple thriller de acción, sino que profundiza en la psicología de los personajes y plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana. Además, la ambientación en Anatolia es fascinante con paisajes áridos y solitarios que contribuyen a crear una atmósfera inquietante. Si te gustan los thrillers psicológicos que te mantienen en vilo hasta el final, esta es una serie que no te puedes perder. Y bien, llegamos al final de este recorrido por las series turcas que prometen arrasar en 2025. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Hemos visto dramas familiares con secretos ocultos, romances históricos en el Imperio Otomano, comedias románticas ambientadas en Estambul y thrillers psicológicos en Anatolia. Un menú variado para todos los gustos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.